Le dio una bofetada durante la cena con su familia, pero no contaba con que ella ya estuviera preparada para ese momento. Y antes de continuar, dime desde qué país nos estás viendo. Que disfrutes la historia. Las cenas familiares en casa de los padres de Javier siempre eran una prueba de resistencia. La mesa de comedor, barnizada con esmero, estaba servida con una ostentosa elegancia, copas de cristal tallado llenas de vino tinto con cuerpo y sonrisas forzadas que ocultaban años de rencor acumulado. Clara se sentía una intrusa allí, como una pieza de museo expuesta a la mirada crítica de todos. El motivo de aquella reunión era el cumpleaños del padre de Javier, don Alfonso, un hombre altivo, de mandíbula firme y mirada penetrante que encarnaba el poder y unos valores tan conservadores como inquebrantables. La madre de Javier, doña Mercedes, era su contraparte, blanda en apariencia, con un aire sumiso que no ocultaba su férreo control emocional y su habilidad para manipular a quienes la rodeaban. La comida era exquisita, pero el ambiente era irrespirable. Las conversaciones giraban en torno a los logros de Javier en el trabajo, sus perspectivas profesionales y sus planes de futuro. De Clara se hablaba poco, solo se mencionaban algunos comentarios triviales sobre su aspecto o su discreción. Ella intentaba seguir la charla, asentía, sonreía en los momentos justos, pero por dentro se tensaba más y más. Javier presidía la mesa, irradiando seguridad y superioridad. Era atractivo, exitoso, acostumbrado a ser el centro de atención. Clara recordaba cómo se había enamorado de esa imagen, de su fuerza, de su carisma, pero con el tiempo esa fuerza se transformó en control y el carisma en tiranía. De pronto, el tintineo del cristal roto rompió el silencio. Clara, con un movimiento torpe, volcó una copa y el vino se derramó sobre el inmaculado mantel blanco, dejando una mancha escarlata. «¡Otra vez lo mismo!», masculló Javier con desdén, lanzándole una mirada fulminante. «¿Es que no puedes dejar de ser tan torpe?». Clara sintió cómo se le subía el color a las mejillas. Trató de disculparse, pero las palabras se le atragantaron. «Javier, por favor, no hagas un drama», intervino doña Mercedes con un intento de sonrisa conciliadora. «Son cosas que pasan». «No, mamá, a la gente normal no le pasan estas cosas», replicó él sin apartar la vista de Clara, siempre con sus manos de trapo. Ella bajó la mirada, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas. Sabía que lo mejor era callar, no provocar su furia, pero esta vez todo era diferente. Esta vez, Clara estaba lista. La tensión crecía a cada segundo. Don Alfonso observaba en silencio, como si aquello no fuera más que otra escena cotidiana. Doña Mercedes se aferraba nerviosamente a su servilleta. Entonces, Javier se levantó de golpe y la tomó del brazo. «Vamos», dijo con brusquedad, arrastrándola hacia la puerta. «Necesito hablar contigo». Clara intentó soltarse, pero él la sujetaba con fuerza. «Suéltame, Javier», suplicó en voz baja. «He dicho que vamos», gritó él, y en ese instante su mano se alzó. El golpe fue repentino y brutal. Clara sintió un dolor agudo en la mejilla y el mundo a su alrededor se volvió borroso. Se tambaleó, a punto de caer. En la sala reinó un silencio sepulcral. Don Alfonso y doña Mercedes apartaron la mirada, acostumbrados a ese tipo de comportamiento de su hijo. No intervinieron, no condenaron, simplemente fingieron que nada había pasado, pero Clara no reaccionó como él esperaba. En lugar de lágrimas o terror, su rostro mostró una sonrisa helada. Se irguió, le sostuvo la mirada con frialdad y pronunció, apenas audible: «Hasta aquí hemos llegado». Javier se quedó inmóvil, confundido. Esperaba una escena, súplicas, el miedo de siempre reflejado en sus ojos, pero solo encontró calma glacial y una decisión inquebrantable. «¿Qué has dicho?», preguntó desconcertado. Clara no respondió. Se dio la vuelta y salió de la estancia, dejando atrás a Javier y a sus padres en un mar de perplejidad. Clara salió a la calle. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero no le importó. Caminó despacio, sin mirar atrás. Recordó el primer golpe. Había ocurrido un año después de la boda. Una discusión banal,
se transformó en una pelea verbal y de repente Javier perdió el control. Le pegó en la cara. Luego se arrodilló, le pidió perdón entre sollozos, juró que nunca volvería a pasar. Clara le creyó. Quiso creer que aquel hombre al que amaba de verdad lamentaba lo ocurrido, que había sido un error, un desliz, pero no fue así. Se repitió, una y otra vez. Primero fueron los gritos, las humillaciones, las miradas que juzgaban. Luego empujones, bofetadas, amenazas. Y con el tiempo, los golpes más duros, más calculados. Javier siempre encontraba una excusa para justificarlo: el estrés del trabajo, los problemas con sus padres, su comportamiento provocador. Clara se culpaba. Pensaba que si cambiaba, si era mejor, más obediente, todo mejoraría. Pero no importaba cuánto se esforzara, nunca era suficiente. Intentó hablar con él, pedirle que fueran a terapia. Él lo negaba todo, se reía de ella. Decía que estaba exagerando, que no tenía ni idea de lo que era un matrimonio de verdad. Y ella, atrapada en una red de culpa, vergüenza y miedo, terminó por encerrarse en sí misma. Hace unas semanas, mientras Javier seguía creyendo que lo tenía todo bajo control, Clara empezó a planear su salida. Cada día junto a él se volvía más insoportable, pero ella supo cómo disimularlo. Se convirtió en una sombra, en la mujer que él quería que fuera, pero por dentro se preparaba. Empezó por registrar en secreto cada arrebato de ira, cada palabra hiriente, cada amenaza. Le aterraba, pero lo hacía. Grabaciones de audio, anotaciones detalladas, pequeños pasos hacia su libertad. Se aferraba a un pensamiento que la mantenía firme. Si algún día tenían una hija, no permitiría que pasara por lo mismo. Una noche, tras una escena especialmente violenta en la que Javier rompió una antigua figura de porcelana que le había regalado su madre, Clara lo supo. Algo en ella se quebró. Mientras recogía los pedazos, comprendió que estaba recogiendo también los restos de lo que había sido su vida. Entonces llamó a su amiga Lucía, una abogada de éxito que siempre había estado a su lado. Durante mucho tiempo, Clara no se atrevió a contarle nada. Le daba vergüenza. Temía que la juzgara, que la compadeciera, que no la entendiera. Pero esa noche no pudo más. La llamó llorando, sin poder articular palabras. Lucía la escuchó sin interrumpirla, en silencio, y cuando Clara terminó de hablar, le dijo con firmeza: «Voy a ayudarte, Clara. Esto no se va a quedar así». Se vieron al día siguiente, en una cafetería discreta del centro. Clara llegó temblando, con las manos frías, sin saber por dónde empezar. Lucía le tomó la mano con fuerza, le sonrió con calidez y le dijo: «Cuéntamelo todo, desde el principio». Y Clara habló. Con la voz rota, repasó los años de relación, cómo al principio Javier parecía el hombre perfecto, encantador, detallista, atento, cómo poco a poco fue mostrando su verdadero rostro, celoso, controlador, violento, cómo los insultos fueron sustituyendo a las caricias, cómo dejó de ser ella misma para convertirse en una versión mutilada de sí. Lucía no la interrumpió. Solo hacía preguntas cuando era necesario, tomaba notas, asentía. Cuando terminó, Clara sacó una memoria USB del bolso. Contenía grabaciones de audio, fotografías, informes médicos que había conseguido en secreto tras cada agresión, inventando accidentes para justificar sus heridas. Lucía lo revisó todo con expresión seria. «Esto basta para empezar», le dijo, «pero necesitaremos más. ¿Hay testigos?» Clara negó con la cabeza. Los padres de Javier lo habían normalizado todo. Sus amigos callaban. Nadie quería enfrentarse a la incomodidad. Estaba sola. «No importa», respondió Lucía con determinación. «Encontraremos la manera. Solo necesito saber si estás dispuesta a llegar hasta el final. Será un camino duro, pero no estarás sola». Juntas redactaron la denuncia. Lucía le explicó cada paso, le enseñó sus derechos, la preparó para lo que vendría. Se convirtió en su abogada, sí, pero también en su refugio, en su fuerza.
Clara ya había presentado la denuncia unos días antes de la cena en casa de los padres de Javier. Sabía que era un riesgo, pero ya no podía seguir esperando. Necesitaba un último empujón, una prueba definitiva que cerrara el círculo de impunidad. Sabía que Javier no se detendría, que la seguiría humillando, golpeando, despojándola de todo. Pero esa noche, durante la cena, cuando él levantó la mano y la golpeó frente a su familia, algo cambió. Clara no sintió dolor, sintió alivio. Se acabó, pensó. Aquel golpe fue la gota que colmó el vaso. La sonrisa que le dedicó a Javier no fue de sumisión, sino de victoria. Él no lo supo ver, pero en lo más hondo lo presintió. Por su mente pasaron recuerdos fragmentados. Cuando le regaló un ramo de rosas en su primera cita, cuando le pidió matrimonio de rodillas, y también cuando, borracho y furioso, le pegó por hablar con otro hombre. Recordó aquel episodio atroz en el que, cegado por los celos, la encerró en casa y la mantuvo incomunicada durante días. Le gritaba, la amenazaba, la reducía a nada. Clara había temido por su vida. Logró escapar saltando desde una ventana del segundo piso. Se rompió un brazo y varias costillas, pero sobrevivió. Tras aquello, Clara intentó dejarle. Se fue con su madre, pero Javier la encontró, le rogó que volviera, le prometió cambiar. Y ella, aún enamorada, aún creyendo en él, regresó. Pero nunca cambió. Solo fue perfeccionando su forma de castigarla, más discreta, más insidiosa. Clara se convirtió en una sombra, vacía, derrotada. Hasta ahora. A la mañana siguiente, Javier fue despertado por el insistente timbre de la puerta. Se levantó de mala gana, convencido de que se trataba de algún socio inoportuno que no sabía respetar los horarios. Al abrir, se encontró con 2 agentes de la Policía Nacional, uniformados y serios. «¿Don Javier Serrano?», preguntó uno de ellos con tono seco. «Sí, soy yo. ¿Qué ocurre?», respondió intentando mantener la compostura, aunque una punzada de inquietud le recorrió el estómago. «Tiene que acompañarnos a comisaría para prestar declaración». Javier se quedó sin palabras. Por un instante pensó que se trataba de un error, una confusión, pero los agentes no parecían dispuestos a entrar en explicaciones. Tuvo que vestirse apresuradamente y subir al coche patrulla. En la comisaría lo condujeron directamente al despacho del inspector encargado. Un hombre de mediana edad, de rostro imperturbable y mirada profesional. Fue directo al grano. Se le acusa de lesiones y malos tratos continuados hacia su esposa, Clara Sánchez. ¿Está al tanto de estas acusaciones? Javier sintió como una ola de rabia le subía a la garganta. «¡Eso es mentira!», espetó, visiblemente alterado. «Yo jamás le he puesto la mano encima». El inspector ni se inmutó. Con calma, deslizó por la mesa una carpeta con varias fotografías. Las imágenes mostraban los hematomas de Clara, cortes en la piel, contusiones, informes médicos. «¿Esto también es mentira?», preguntó, mirándolo fijamente. Javier tragó saliva, intentó encontrar una excusa, una salida. Se cayó sola. «Ya sabe cómo es, torpe», balbuceó, consciente de lo ridículo que sonaba. El inspector dejó escapar una sonrisa amarga. «¿Se cayó? ¿Durante 5 años seguidos y siempre en la cara? Venga, señor Serrano, déjese de cuentos». Javier cayó. Se sentía acorralado. Por primera vez en su vida su palabra no era suficiente. Por primera vez, su poder, su apellido no le servían de nada. Mientras tanto, en el piso de Javier, todo era un caos. Sus padres, al enterarse de lo ocurrido, llegaron rápidamente, desbordados por la noticia, pero no para apoyar a Clara. Su indignación iba dirigida a ella. «¿Cómo se atreve esa niñata?», gritaba doña Mercedes, paseándose por el salón como un león enjaulado. «Después de todo lo que hicimos por ella». «Basta ya», interrumpió don Alfonso. «Tenemos que controlar esto, que no llegue a la prensa. Javier ya tiene bastantes problemas en la empresa». «¿Controlar?», saltó su mujer. «A esa mujer deberíamos denunciarla por calumnias. ¿Quién se cree que es?». Antes de conocer a Javier, no era nadie.
y ahora nos quiere arruinar la vida. Don Alfonso se dejó caer en el sillón exasperado. En el fondo, sabía que en su casa siempre se había tolerado ese tipo de comportamientos. Él mismo había levantado la mano más de una vez. Luego compraba el perdón con regalos caros. Y su esposa siempre lo aceptaba, porque así se había hecho siempre. Habrá que hablar con los abogados, dijo finalmente. Tenemos contactos, lo arreglaremos, como sea. Empezaron a hacer llamadas frenéticas, buscando a algún bufete que pudiera defender a su hijo, limpiar su imagen, silenciar todo. Pero Clara ya no era la mujer sumisa que agachaba la cabeza. Ella estaba lista. En ese mismo instante, Clara recogía sus pertenencias en silencio. No necesitaba explicar nada. No necesitaba dramatismos. Solo quería marcharse. Terminar de cerrar el círculo. El piso estaba vacío. Javier seguía detenido y sus padres, absorbidos en su guerra particular, ni siquiera se daban cuenta de que ella se iba. Clara abrió el armario y sacó su maleta. Metió su ropa, sus libros, algunas fotos. Cada objeto era un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía, una vida que ahora decidía abandonar sin rencor, pero con determinación. Al terminar, echó un último vistazo al piso. No sintió tristeza, solo un profundo rechazo. Tomó su maleta y salió. Cerró la puerta tras de sí sin mirar atrás. En la comisaría, Javier estaba sentado en el calabozo completamente deshecho. No entendía cómo había llegado hasta allí. Siempre se había creído intocable. Había vivido convencido de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero ahora estaba encerrado, reducido a un número más en una celda gris. Había perdido el control, la reputación, el respeto. Todo, por una mujer a la que había creído débil. Pero Clara no era débil, era fuerte. Mucho más de lo que él imaginaba. Tuvo el coraje de enfrentarse a él, de desmontar su castillo de mentiras, de arrebatarle el poder que creía tener sobre ella. Javier, derrotado, sintió por primera vez lo que era el vacío, la culpa, la vergüenza, y entendió con la claridad que solo da el fracaso que todo lo que estaba viviendo era consecuencia directa de sus actos, que él mismo había destruido su vida con sus propias manos. Clara salió del portal y respiró hondo. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente estaba viva. Avanzó despacio por la acera, arrastrando su maleta, sin prisa, sin miedo. La ciudad seguía su curso como si nada, indiferente, pero para ella todo había cambiado. Alzó la vista al cielo. Azul, limpio, inmenso. Sonrió. Aquella sonrisa no era fingida ni para aparentar. Era una sonrisa real, sincera, de libertad. Caminó decidida hacia su nueva vida, dejando atrás las sombras del pasado. Sabía que no iba a ser fácil, que habría momentos de duda, de soledad, de dolor. Pero también sabía que había cruzado un punto de no retorno, que jamás volvería a tolerar una mano alzada, una palabra que la hiciera sentirse menos. Había sido fuerte, se había enfrentado a su verdugo, había roto el ciclo del silencio, había recuperado su voz. Ya no era la mujer que pedía perdón por todo, ya no era la que justificaba lo injustificable, era otra Clara, una que se había encontrado a sí misma entre los escombros, una que caminaba con la cabeza alta, sabiendo que lo peor había quedado atrás. Lucía la esperaba en una cafetería del barrio donde Clara pensaba alquilar su nuevo piso. Tenían que ultimar detalles del proceso judicial, revisar fechas, hablar con la psicóloga del juzgado. Pero Clara no temía ya los trámites, ni los juzgados, ni siquiera a Javier, porque ahora sabía que no estaba sola. Tenía pruebas, tenía testigos, y sobre todo, tenía la fuerza de quien ha sobrevivido. Mientras tanto, Javier seguía encerrado, enfrentado a una realidad que ya no podía negar ni manipular. Por primera vez, no era el hombre poderoso que imponía su versión. Era simplemente un agresor enfrentándose a las consecuencias, solo,
despojado de sus privilegios, de su imagen, de su impunidad, y muy dentro de él, aunque no pudiera admitirlo, sabía que Clara había ganado. En el fondo, lo supo desde el momento en que ella le sostuvo la mirada aquella noche y le dijo con calma: «Esto se acabó». Y así fue.